Nuestra historia da inicio en 1963, cuando, en conmemoración de los 75 años de Cervecería Centroamericana S.A., un grupo de empresarios, herederos del sueño de don Mariano y don Rafael Castillo Córdoba de ver a una Guatemala mejor, tuvieron la visión de fundar un centro educativo proyectado a la comunidad. El Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba inició sus actividades en la colonia El Cervecero, en Jocotales, zona 6 de Chinautla, un área en la que habitaba un número considerable de colaboradores de la corporación. En la actualidad, el colegio se encuentra en carretera a El Salvador. Desde sus inicios, el objetivo del colegio ha sido brindar educación de alta calidad, tanto a los hijos de colaboradores como a niños del sector. Dicho objetivo se ha cumplido con creces hasta el día de hoy, ya que la excelencia educativa que caracteriza al Colegio Castillo Córdoba ha permitido el egreso de muchas promociones de ciudadanos ejemplares, emprendedores y exitosos. Durante décadas, el colegio estuvo bajo la guía del hermano Antolín y de grandes mentores que por años han servido a la institución. Nuestra trayectoria de 60 años cuenta con el apoyo de la Fundación Castillo Córdoba, proyección social de Cervecería Centroamericana. En el colegio, estamos comprometidos con la niñez guatemalteca y nuestro fin es contribuir a mejorar su calidad de vida e inspirarlos a ser agentes de transformación de la sociedad. Cada año, los alumnos, desde preprimaria hasta bachillerato, son nuestro mayor orgullo, porque sabemos que en el futuro serán profesionales honestos, con visión empresarial, compromiso social, liderazgo, excelencia y servicio. El Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba es reconocido por crear experiencias donde se aplican conocimientos, se practican valores y se desarrollan habilidades para una sana convivencia. De igual manera, para el colegio es importante el desarrollo del conocimiento científico. Para ello, contamos con un laboratorio de biología, química y física totalmente equipado. A través de los años, el colegio se ha ido actualizando y cuenta con laboratorios de tecnología y robótica. Cabe mencionar la destacada participación de los alumnos castillo-cordobistas en eventos de esta índole, así como artísticos y deportivos. Creemos en nuestro país, creemos en el amor por Guatemala, que fortalece la conformación de una sociedad sana y feliz, en la que con esfuerzo triunfamos y alcanzamos el éxito. Estimado colaborador, te invitamos a conocer más del colegio a través de una visita programada. Para más información, puedes consultar con el Departamento de Recursos Humanos de tu área. Dales a tus hijos la oportunidad de formar parte de este gran proyecto educativo construido para ti. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Pues bienvenidos a esta escuela para padres. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Pamela García Bogerin. Ella es licenciada en psicopedagogía, tiene una maestría en educación con especialidad en asesoramiento educativo familiar y un profesorado en enseñanza media con especialidad en tecnología de la información y la comunicación. Actualmente es catedrática de la Universidad del Istmo y el día de hoy pues viene a compartirnos un tema muy importante acerca del correcto uso del Internet, ¿verdad? Y de la navegación. Entonces, Pamela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y eh, le dejo la palabra. Muchas gracias, buenos días. Pues para mí va a ser un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy el tema pues que traemos para ustedes. Y pues básicamente vamos a estar hablando un poquito sobre la forma en la que podemos nosotros proteger a nuestros hijos pues en la era digital, ¿no? Entonces, un poquito para que tengan ustedes en cuenta, vamos a estar viendo algunos temas como lo son la seguridad en línea, las herramientas de control parental, que son pues bien importantes en esta era digital, el uso responsable de las redes sociales
y la previsión del contenido sexual y violento dentro de las mismas redes y dentro del Internet. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad en la red. Y aquí es bien importante poder tocar este tema porque cuando hablamos de seguridad en la red, muchas veces pues pensamos en un antivirus solamente, ¿verdad? Y no, esto va más allá. ¿Por qué? Porque es un término que utilizamos nosotros también para describir fallos y ataques a la integridad y a la seguridad de los navegadores, y también a la confidencialidad de los datos que nosotros tenemos dentro de los ordenadores y que usamos en la red, ¿no? Entonces, es bien importante porque hay que tomar en cuenta que al usar las redes, al usar Internet, tenemos muchas amenazas, y estas amenazas pueden ir desde la divulgación de datos confidenciales, hasta raptos de niños y demás, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y pues tenemos que estar como padres bien enterados de las amenazas con las que nos podemos topar a la hora de estar dentro de una red, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las amenazas de la seguridad en Internet, que es bien importante y que creo que son temas que todos aquí en algún momento han oído escuchar. Dentro de estas amenazas tenemos el phishing, que se ha vuelto muy común en esta época y básicamente este se oculta en correos electrónicos. Entonces usan los correos electrónicos para engañar a las personas, y para que de esta forma se puedan develar algunos datos personales y de seguridad. Entonces es bien importante que cuando nosotros entremos a nuestra bandeja de correo electrónico, pues no demos acceso o no entremos a cualquier enlace o link si el correo al que estamos ingresando no es de una persona o de una entidad conocida. Esto se ha visto mucho en temas de bancos, por ejemplo, donde lo que quieren es pues vulnerar la seguridad o pedir contraseñas, y bien importante también que se los hagan saber a sus hijos, porque es algo que está en el día a día y que constantemente nos están entrando correos que pueden llevarnos hacia eso. La otra de las amenazas es la piratería. En la piratería vamos a ver que aquí aprovechan las redes privadas o de un sistema para robar la información, y para pues obtener datos confidenciales. Aquí es bien importante porque muchas veces dentro de la piratería vamos a ver los accesos remotos. Cuando hablamos de los accesos remotos son, digamos, plataformas como TeamViewer, por ejemplo, que dentro del mundo educativo lo utilizamos, por ejemplo, en aulas de clase para controlar las computadoras, pero que mucha gente ha usado también este software para poder robar datos. Entonces es bien importante que ustedes no le den acceso a su computadora a ningún extraño y que le hablen de esto también a sus hijos, porque mediante una web remota podemos tener acceso a la computadora y si tenemos acceso a la computadora, pues tenemos acceso a fotografías, a datos, a un montón de información que se puede ver de forma remota, como ya lo había comentado. Otra de las amenazas que tenemos dentro de la seguridad de Internet es el malware. El malware básicamente es el famoso virus que le llamamos o gusanos o troyanos, que pues en la red regularmente lo vemos mediante mensajes en las páginas web donde se hace clic y entonces damos permiso a estos virus a que ingresen a la computadora, y aquí pues no solo nos pueden robar información, sino también pues pueden hacer la computadora un poco más lenta, pueden desaparecer programas que nosotros regularmente usamos dependiendo del tipo de virus que vaya ingresando a la computadora. Y luego otra de las estafas que se está volviendo muy, muy común ahora es el ransomware. Esta amenaza es una amenaza donde pues por medio de la tecnología remota, pues entra un virus a la computadora e impide la utilización del ordenador o de las tabletas o incluso del celular, con archivos específicos que pues uno sin querer da clic y entonces lo que hacen es enviar mensajes
para pedir dinero, para poder desbloquear la computadora, para poder desbloquear los dispositivos. Entonces, bien importante que ustedes sepan esto, porque a la hora de que esto les llegara a ustedes a pasar, pues se pueden usar otras formas que no son específicamente el pagar lo que se solicita para liberar la computadora, liberar los espacios, ¿verdad? Pero una de esas cosas sí es pues sacarla de la red, y hay un proceso ya muy técnico que hacer ante estas situaciones. Luego, pues vamos a ver también que no solo existen las amenazas en la seguridad de Internet, sino también existen los riesgos propios de la interacción con terceros. Y esta creo que como padres es la parte que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque dentro de los riesgos de la interacción con terceros, vamos a encontrar como primer punto y de los más comunes el ciberacoso, ¿verdad? Entonces, esto es una versión, digámoslo así, del bullying que se da en las instituciones, pero es un acoso que ya es puramente en la red y se da mediante violencia psicológica y mediante violencia social. Entonces, aquí hay humillación pública. ¿Por qué? Porque es un acoso mediante redes sociales y donde se empieza la publicación de contenidos personales, fotos que se han tomado, por ejemplo, muchachos que están en estado de ebriedad, etcétera, y usan estas fotografías para pues acusar a las personas y destruir su reputación social y psicológica. Otra de las que vamos a ver es la manipulación sexual. En este punto, a mí sí me gusta mucho retomar que esto tiene que ver mucho con nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque esta pues es más conocida con el nombre de grooming, pero básicamente se trata de un engaño en el que se busca un placer personal, sexual o de otro tipo. En este punto, pues lo que se hace es, eh, un adulto se hace pasar por un joven o por un muchacho y entonces empieza a tener contacto en las redes sociales con un menor de edad y las pláticas van conduciendo a encuentros personales o encuentros dentro de la red donde pues ellos piden que el estudiante se tome ciertas fotografías no muy apropiadas y entonces aquí ya van haciendo un poco más de énfasis hacia pues resultados donde puede ser en línea o puede ser a nivel personal, vayan manipulando a los adolescentes. Esta es de las más conocidas en el MP y es una de las que ha llevado más a secuestros o a raptos de niños y niñas en general, porque aquí no vamos a hablar solo de jóvenes varones o de mujeres, sino es como en general. Por supuesto, han habido más desapariciones de niñas que de niños, pero sí tenemos que estar como bien pendientes de esto, porque pues usan perfiles falsos para poder llegar a nuestros adolescentes. Luego tenemos la parte del sexting, que esta pues consiste en enviar textos o imágenes inusuales, eróticas o pornográficas por internet o por los teléfonos móviles. Esto, mucho cuidado porque se ha usado mucho en redes sociales como el WhatsApp, Telegram, etcétera. Y entonces acá lo que hacen es que la información más tarde se utiliza para extorsionar a los adolescentes o a las personas en general para chantajear, para pues, pedir dinero también. Eh, y otro nombre que tiene también es sextortion. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas lo que hacen es una extorsión. Esto tenemos que tener también mucho cuidado porque en temas escolares esto se está manejando no solo con gente extraña dentro de las redes sociales, sino también dentro de compañeros de colegio que usan esto para manipular a los estudiantes y a los jóvenes para que les hagan tareas, para que se tengan encuentros en algún lugar, no precisamente que vaya a ser pues de secuestro o algo más grave, pero al final afecte la autoestima y el autoconcepto de nuestros hijos o de nuestros estudiantes. Y otra de las que vamos a ver en relación a la interacción con terceros es la suplantación de identidad. Esa es de las que más se está dando ahorita. ¿Por qué? Porque se produce cuando una persona se apropia indebidamente de otra identidad digital.
Y entonces aquí lo hemos visto muchas veces en redes sociales donde aparecen perfiles de personas que ya conocemos, recién creados, y donde lo que hacen es pues, robar la identidad. Ahorita un poquito esto es más alarmante. ¿Por qué? Porque no solo están robando la identidad personal o digital para hacer ciberacoso o grooming o sexting, sino también para abrir cuentas en bancos, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros podamos proteger esa identidad digital y podamos pues mantenernos informados de todas estas cosas para evitar que esto nos llegue a suceder a nosotros. Ahora, muy bonito esto o muy informativo, pero tenemos también que tener en cuenta que hay herramientas que a nosotros de papás nos ayudan para poder evitar esto con nuestros estudiantes. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de las herramientas de control parental. Cuando hablamos de las herramientas de control parental, pues podemos encontrar muchas opciones y podemos encontrar buenas opciones que además son gratuitas. Ahora, hay un desafío adicional y es que la mayoría de los controles parentales ofrecen periodos de prueba para que sean gratuitos y los que no ofrecen periodos de prueba pues son pagados y muchos de ellos pues el pago es bastante elevado. Entonces, bien importante aquí que veamos qué es lo que necesitamos nosotros con un control parental, qué es lo que necesitamos que cubra con nuestros estudiantes, con nuestros hijos y sobre todo qué herramientas son las que nosotros necesitamos para los dispositivos móviles, ¿verdad? No solo para las computadoras, sino también para los celulares, para las tabletas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estas herramientas, yo acá les voy a recomendar 3 que son de mis favoritas. Si les dijera, las 3 son gratuitas, pero hay que hacer la salvedad que si queremos usar estas herramientas, tenemos que usar, dependiendo de lo que querramos, una de ellas o las 3. ¿Por qué? Porque al ser gratuitas, no cubren toda la diversidad de herramientas que nosotros necesitamos. Entonces, dentro de las herramientas de control parental, la primera que yo recomiendo es la de Curupira Web. Esta herramienta me permite a mí, primero, filtrar web automáticas. Entonces, yo le puedo decir a qué páginas quiero que mi hijo entre y a cuáles no va a entrar. Puedo ponerle una restricción cuando las páginas estén clasificadas si es para niños, para adolescentes o para adultos. Otra de los beneficios de Curupira es la programación de tiempo. Yo le puedo poner en esta plataforma cuánto tiempo puede usar el alumno el dispositivo o de qué hora a qué hora va a estar bloqueado. Por ejemplo, en mi caso, yo a mis hijos se los tengo desbloqueados de 7 de la mañana que empiezan clases a 2 de la tarde que terminan clases porque lo usan en el centro educativo. Y después de ese tiempo, pues está bloqueado hasta que lleguen a la casa, que ahí ya pueden usar una computadora de escritorio para hacer tareas si así lo requieren, ¿verdad? Pero después se queda bloqueado por tema de juegos y demás. Otra de las cosas que se pueden hacer con este programa es el filtrado de redes sociales. Entonces yo puedo decidir qué redes sociales puede usar mi hijo y a cuáles le doy acceso y cuáles no. Puedo también hacer bloqueo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ahora los niños están jugando mucho Fortnite, por ejemplo, o están jugando Roblox. Entonces, puedo bloquear aplicaciones específicas para que no las usen en tiempos determinados o todo el día o toda la semana o liberarlos solo los fines de semana, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan como papás y de lo que quieran lograr con sus hijos. Luego también me gusta porque tiene un informe de actividades que a mí me permite ver a qué aplicaciones entró, cuánto tiempo las usó, cuánto tiempo usó el internet, a qué páginas ingresó, etcétera. Y luego, pues los controles horarios y la programación que les decía, donde pues el estudiante puede ir teniendo ciertas horas para poder usar los dispositivos. La segunda aplicación va a ser la aplicación de Live 360. Live 360 es un programa familiar que básicamente para lo que me sirve es para geolocalización. Entonces, yo quiero saber en dónde está mi hijo porque se fue a excursión,
pues esta es la herramienta que voy a utilizar porque me permite ver en tiempo real en dónde está el estudiante o el adolescente o el niño. Me permite poner alertas también, ¿verdad? Para que me avise a mí de algún lugar al que yo no tengo permitido ir o poner alertas de recordatorios de alguna situación. Y luego también me hace un resumen de la condición familiar, de los lugares donde estuvimos, etcétera, ¿verdad? Luego la aplicación de custodio, que es otra de mis favoritas. Esta tiene dos versiones, tiene la versión gratuita y tiene la versión pagada. En la versión gratuita, no tiene límite de tiempos, eh, mm, usa una multiplataforma. Aquí puedo programar el tiempo en pantalla de los dispositivos, también puedo hacer filtros de web y también recibo informes de actividad diaria y semanal. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con sus hijos, así es el programa que pueden ir ustedes instalando en los diferentes dispositivos para el control parental. Otros programas que también pueden utilizar, tienen una opción de paga, tienen una opción gratuita. Primero, pues vamos a tener el Family Time. Lo que permite es administrar las actividades de Internet, registrando llamadas, bloqueos de aplicaciones, la ubicación, la administración de tiempo, bloquear aplicaciones con un simple clic, ¿verdad? Etcétera. Esta aplicación de Family Time, pues es también muy completa y al igual que Custodio, pues hay una opción gratuita y hay una opción de paga. Otra de las aplicaciones que pueden usar y que se adecua mucho porque también tiene plataforma de antivirus es el Norton Family. Pues permite monitorear actividades de los miembros de la familia, igual que las otras aplicaciones, me permite bloquear sitios completos, me permite también emitir alertas, establecer límites de tiempo, me permite incluso de forma remota apagar los dispositivos si yo necesito que el estudiante pues lo deje de usar y yo no estoy cerca. Y puedo pues también bloquearlo durante horas específicas, aplicaciones o programas en general o el dispositivo completo. Luego también tenemos la herramienta de Google Family Link, que esta pues permite establecer reglas digitales básicas. Es un programa bien básico y bien amigable de usar. Puedo administrar y proteger las cuentas, mantener la conexión en cualquier lugar y pues tener cierta comunicación con los dispositivos de los niños. Y luego el Security Kids, que pues permite el bloqueo de aplicaciones, la planificación de descansos, tiene un botón de emergencia que los estudiantes pueden usar para que nos avisen a nosotros de alguna situación. Se puede hacer una configuración remota, también tiene geolocalización, bloqueo de llamadas, control de páginas web y alarmas, entre muchas otras. Esta última tiene una versión gratuita de 7 días y luego pues hay una versión de paga que, como les decía al principio, pues es mucho de qué tipo de control quieren tener ustedes con sus hijos para la aplicación que ustedes pudieran pues trabajar o utilizar con ellos. Entonces, ya que vimos el control parental y las amenazas que tenemos con nuestros hijos, también es importante que veamos el uso de las redes de una forma segura y de una forma responsable. Entonces, bien importante porque cuando hablamos del uso de redes de forma segura y responsable, yo siempre hago la pregunta, ¿y quién les enseña a los niños a usar la red de forma segura y responsable? Les estamos constantemente hablando a nuestros hijos del uso de las redes, de cómo usar las redes sociales, cuándo publicar, qué contenido publicar y qué no. Entonces, es bien importante que como papás estemos bien informados, no solo de las amenazas que hay, que nos dan ya una alerta, sino también de qué cosas podemos hacer nosotros o podemos hablar con nuestros hijos para poder tener pues nuestras redes de una forma pues bastante segura. Dicho esto, pues vamos a proteger primero nuestros datos en línea. Para proteger nuestros datos en línea es bien importante estos 6 pasos que yo les doy, que creo o podrían resumir lo más importante de poder proteger nuestros datos en línea. El primero va a ser activar la autenticación multifactorial. Cuando hablamos de activar la autenticación multifactorial, estamos hablando de que, por ejemplo, para nuestro correo electrónico
no solo tenemos el password, también tenemos registrado nuestro número de celular. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera entrar con el password al correo electrónico, podamos nosotros desde el teléfono o desde algún otro dispositivo o desde alguna otra aplicación dar acceso para que puedan ingresar al correo electrónico. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí tener la seguridad de que nadie está entrando y que si alguien quiere entrar, me llegan a mí esas notificaciones. Otra de las cosas es elegir bien el navegador que vamos a usar. Miren, ahora hay un sinfín de navegadores. Entonces, por ejemplo, en niños pequeños, niños de entre 4 años a 11 años, yo les diría que usáramos el navegador de Kittl, se llama. Este navegador es muy similar a Google, pero es para niños. Entonces, todo el contenido que sale está adecuado para los niños. No van a encontrar ellos ahí amenazas que puedan más adelante confundirlos o imágenes OS, etcétera. Entonces, hay navegadores para las edades de los niños, pero también hay navegadores que hacen que mis datos en línea estén seguros. Entonces, por ejemplo, la plataforma o el Internet de Google Chrome es una de las plataformas muy seguras. Tienen muchos sistemas que me permiten a mí navegar de forma segura y que se bloqueen, si yo lo configuro así, páginas que no son aptas o que no son apropiadas para lo que estamos haciendo. Otra de las cosas también es instalar un programa de seguridad en tus dispositivos. Cuando hablamos de instalar programas de seguridad es antivirus. Y al instalar antivirus vamos al siguiente paso que es, tenemos que ver que el antivirus que nosotros vayamos a instalar, tenga también un firewall. ¿Por qué? Porque eso me permite hacer un cortafuegos para evitar todos estos tipos de amenazas que pueden introducirse en la computadora. Luego, otra cosa bien importante es crear contraseñas seguras y fiables. Una contraseña segura y fiable es una contraseña que primero, cuando yo la voy a crear, me permite dar respuesta a preguntas de seguridad. Entonces, preguntas de seguridad que a la hora de que a mí se me olvide la contraseña, yo voy a tener que responder eso para poder tener acceso nuevamente a las páginas web o a los correos. La contraseña viene siendo como una huella dactilar que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, en los teléfonos inteligentes ahora tenemos el reconocimiento facial. Entonces, bien importante que cuando usemos contraseñas, una contraseña primero debe de ser una contraseña larga, no puede ser una contraseña corta. Tiene que tener por lo menos 12 caracteres. Dentro de esos 12 caracteres, nosotros tenemos que incluir combinación de caracteres, valga la redundancia, como por ejemplo mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, ¿sí? Y cuando incluimos números, tenemos que tener en cuenta que los números no sean consecutivos. ¿Por qué? Porque eso vulnera mucho la seguridad de las contraseñas. Entonces, evitar dentro de las contraseñas también poner fechas de nacimiento o el nombre de la mascota o cosas que sean como muy comunes que alguien que me conozca fácilmente pueda acceder a mis redes o a mis correos, ¿sí? Entonces, bien importante que esas contraseñas que nosotros creamos y que les enseñemos a los chicos a crear sean contraseñas robustas. Y luego, el más importante, les diría yo, para mí es no le den acceso a sus redes de Wi-Fi a cualquier persona. ¿Por qué? Porque una vez yo tengo acceso al Wi-Fi, si yo soy experto en tecnología y